Aló, ¿me ven? Aló, Buenos días. buenos días, Buenos días. ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días, saludos. ¿Cómo les ha ido? Súper bien, Bien, gracias a Dios. chévere. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos falta solamente el último. ¿Aló? Sí, faltaría Jonier. Podemos comenzar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, Johan, padre. por favor, habla. Hola, yo escucho bien. Víctor, Presente, Víctor presente, Presente, presente. presente, querido profesor. Así decía el chavo. y Presente, querido profesor. Ricardo, Presente. maravilloso. Presente estamos. Bueno, bienvenidos muchachos. ¿Cómo les fue la semana pasada? Chévere, gracias a Dios, hasta de caminata de regreso. Menos Ricardo porque no quiso caminar. Ok. Bueno, vamos entonces a dar inicio en este día a hacer una oración y luego entonces a participar todos de este momento tan importante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Amén. Señor, este encuentro, bendícenos a todos y a cada uno de nosotros, concédenos la gracia de poder compartir y sobre todo disfrutar este encuentro con los conocimientos que nos permitan mejorar nuestro servicio. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio en el día de hoy, un poco a escuchar en primer lugar cómo les pareció la clase pasada, evaluar un poco lo que hicimos y luego pasamos propiamente al tema que nos toca el día de hoy. Johan, tiene la palabra. Bueno, así como lo decía al final de la semana pasada, me parecía Aló. muy, ¿no? ¿Se escucha lo que...? Dios. Sí. Aló. Estoy hablando, no me escuchan. Ay, chao. Sí te escucho, ¿Sí me Joan. escucha, Yo Ricardo? creo que el que no te escucha es el profe, pero yo sí te escucho. No sé, Víctor, que haga Ya. una Víctor, ¿me señal. escuchas? Sí. Dice que sí, sí, levantó la mano. No, Sí ese me fue escucha. que al profe se le detuvo la cosa. Mira cómo se quedó paralizado. Sí, sí, quedo mirándote. Ya. Ok, salió y volvió a entrar. Ok, listo. Ok, Johan, te ya estamos oigo. aquí. Ah, ok, me parece muy interesante que con la ayuda del cardenal poder entender que el misal no termina siendo una camisa de fuerza en la que te tienes que enfrascar allí y tal, sino entender las diversas libertades, que no te convierte en un desastre ni en un bochinche, la Eucaristía, para hacerla más entendible. Y yo personalmente volví al término de la fiesta, que lo teníamos en sacramentos. Es entender en realidad que la liturgia sea para nosotros una fiesta al punto de que tenemos que apropiarnos de ella. Por eso la importancia de la inculturación, de que podamos agregarle cuestiones propias del entorno, de la cultura en la que nos estamos desarrollando. Sí, por eso lo que nos aclaraba al principio de ese saludo inicial, que si no está conectado con la gente, le va a parecer como algo extraño, igual como las distintas partes. Eso parte de la apropiación. Me parecía muy bien el ejemplo que él nos daba sobre estos monaguillos que
bien formados en liturgia pueda ser parte activa allí y no solamente simples espectadores como muchas veces nos pasa con los fieles que van a nuestras Eucaristías o nuestra celebración de la palabra, que es el caso de lo que ahora tengo como 3, 4 semanas haciendo y que Víctor ha hecho muchas veces allí en el barrio que le corresponde la pastoral en Petare. Chévere. Muy bien, Víctor. Bueno, decir que fue agradable el encuentro, porque además ya uno se va cansando de esta virtualidad y el encuentro personal se hace necesario, ¿no? Entonces fue agradable el encuentro con los compañeros, con usted, profesor, y además pues con el cardenal. Uno. Dos, bueno, rescatar de lo que dijo el cardenal, algo que me quedó pues sí, ahí en el corazón, ¿no? Para nosotros que nos estamos preparando para el sacerdocio y el sacerdote es para la comunidad, recalcaba él, ¿no? El sacerdote es para la comunidad. Y entonces el sacerdote, todo lo que hace, por eso, debe procurar preparar bien lo que hace, porque él celebra con la comunidad, para la comunidad. Y evitar los peligros de la liturgia, que son básicamente él mencionaba dos, el clericalismo y el ritualismo, ¿no? Eso debe evitar el sacerdote. Y yo anoté aquí, pues, textualmente algo que él decía: aprender a celebrar la Eucaristía no simplemente sabiendo los pasos, sino involucrando a la comunidad. Entonces ahí él hacía referencia a la creatividad que también debe tener el sacerdote y que usted ya nos ha venido recalcando en las clases anteriores, ¿no? La creatividad que debe tener el sacerdote para que en realidad sea una celebración, para que la gente se sienta involucrada y participe, que no es otra cosa que lo que nos ha pedido el Vaticano II, ¿no? Y por eso todas las reformas que a partir de ahí se han hecho. Entonces, el cardenal también resalta lo que él decía en ese sentido de saber involucrar a la gente, es partiendo de la necesidad de la comunidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus luchas, sus esperanzas para aterrizar la liturgia, aterrizar todos los símbolos, aterrizar la predicación? Y que se pueda decir, como dijo el cardenal en la clase, refiriéndose a Jesús, esta palabra se ha cumplido hoy. Que la gente sepa que con la predicación, con la explicación del Evangelio, de las palabras, que la gente sienta que eso que se ha predicado hoy se ha cumplido hoy en la comunidad y eso le llene de esperanza. Eso es pues como lo que recalco de la clase, el encuentro. Ok, muy bien. Ricardo. Pues yo voy por la misma línea de Víctor, de la necesidad de ir caminando junto con los fieles en general para vivir mejor la Eucaristía, tanto el ministro como la asamblea, vivirla mejor y lo mismo, que no se vea el ministro por un lado lejos por allá y la asamblea por otro, sino que sea la celebración de todos y vivida, pero vivida eso desde una espiritualidad profunda, reconocer lo que está sucediendo ahí y vivirlo con mucha fe, con fervor, de corazón. Y por otro lado, quería decir que el ritualismo, o sea, yo creo que cuando se dice ritualismo, quieren decir que se enfocan solo en lo ritual y se olvidan de lo demás. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que no, que hay que evitar el ritualismo. Por todos los medios hay que evitar un ritualismo vacío que se limita a eso, a cumplir todas las rúbricas litúrgicas y ya, y se queda vacío. Sin embargo, no pienso que haya que improvisar. Yo pienso que hay que respetar lo que está prescrito en la disciplina litúrgica porque no está ahí de casualidad.
hay que respetarlo y claro, ser creativos, no siempre voy a hacer los mismos ritos, para eso hay una amplia variedad de plegarias, de ritos de comunión, de ritos de inicio de la Eucaristía. Hay muchísimas maneras de enriquecer la liturgia, pero sin tener que inventar uno. O sea, yo no veo la necesidad y que por evitar un ritualismo llegar al otro extremo de inventar cosas y de saltarte cosas. Yo creo que eso no debe ser así. Ese es mi punto de vista. Pero es que el mismo cardenal decía que solo aquel que prepara Así es. puede llegar a improvisar. Así es, así es. Porque la improvisación viene ya preparada. Entonces significa que tienes las herramientas para hacerlo. Se vuelve un creador, porque ya la improvisación se convierte en una creación. Jonier, cuéntanos qué te pareció el cardenal. Jonier cierra ventana y abre ventana. No, muy bien, me pareció muy aterrizada la realidad. Me parece que es una persona que está en coinonía con lo que se vive en torno, pues, o sea, en lo que se vive en la liturgia, en la iglesia, o sea, conoce muy bien, digamos, cómo se debe hacer, ¿no? Igual es el cardenal, ¿no? Todo el recorrido que tiene, todo el bagaje, pues eso le da una experiencia grandísima. Me gustaba mucho porque él decía precisamente que la liturgia se vive con el pueblo. O sea, y eso es lo que hace más, o sea, lo que hace que la liturgia sea más bonita cuando se comparte y se vive con el pueblo, cuando se celebra con el pueblo. Incluso cuando el pueblo celebra en la liturgia, cambia, le da un ambiente diferente al sitio donde se está llevando una celebración. Pero no, me parece que el cardenal digamos, da cosas muy precisas. Por ejemplo, antes había hablado o sea, que uno no se puede basar solamente al pie de la letra de lo que está allí, sino que lo que está allí también el celebrante puede crear para que la celebración no se vuelva una celebración monótona y sin salirse después de lo establecido del marco. Okay. ¿Sí me escuchan? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Aló, sí te escucho, claro. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que a mí me llamó la atención con todo lo que me ha tocado estudiar sobre el tema de la liturgia, el tema de la concelebración. ¿Recuerdan lo que él les dijo? Que la concelebración Sí. debe estar íntimamente vinculada al tema de la sinodalidad. Y cómo el concelebrante no es lo mismo que el celebrante y que no se distingue de la participación de cualquier fiel. Imagínense ustedes el rango y sobre todo la majestad que se le da a la, digamos, participación de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía en este caso. Y eso me llamó poderosamente la atención porque definitivamente durante 28 años yo pensé que concelebrar era prácticamente, bueno, porque uno impone también las manos, ¿no? Que era prácticamente igual que celebrar la Eucaristía. Y entonces ahí hay una distinción ontológica fundamental, porque el que hace las personas, el que hace las veces de in persona Christi, bueno, definitivamente es uno solo, es el que preside la celebración. Y eso realmente teológicamente me descuadró un poco, pero definitivamente si lo vemos en función del tema de no del sacramento del orden, sino de la ministerialidad, pues tiene un sentido profundo y esencial. Bueno, hoy vamos a ver entonces qué prepararon para el día de hoy rápidamente. Víctor. Jonier, quiero que tengas la ventana abierta, hijo mío. Ah, la tienes abierta, perdón. Perdón. Ok, hoy sí me voy en blanco, honestamente. Estuve buscando el libro este de la Iglesia en Oración de Mortimer por todos lados y no pude descargarlo.
Usted nos pidió hablar sobre él, pero nada, yo la verdad no pude encontrarlo. Ok. Ni Bueno, descargar. Víctor, tú nunca me has dejado mal, pero la próxima semana quiero que me hables un poco sobre eso. Johan, no te oigo. No, nada, profe. Nada conseguí No ni en preparaste digital ni en nada. físico. No, ni... no. Ricardo, Yo sí lo conseguí. Aquí está, es un libro gordísimo. Yo me reía porque lean ese librito y es gordísimo. Entonces, bueno, nada, busqué la parte que habla de los signos y bueno, da una introducción muy sencilla de los signos y dice que aunque antropológicamente se prefiere utilizar la palabra símbolo para referirse a un signo no convencional, sino natural. Es decir, no es que algo significa otra cosa porque socialmente llegamos al acuerdo de que el rojo en el semáforo se va a significar que te detengas. No es porque llegamos al acuerdo, sino porque naturalmente significa. Por ejemplo, el agua naturalmente significa limpieza, o sea, es algo como más natural, no es algo tan artificial. Entonces, pero el autor, Martin Moore, dice que prefiere utilizar la palabra signo porque es la palabra que se ha utilizado más en la tradición de la iglesia, pero con el sentido de algo que significa no una realidad artificial o convencional, sino algo más natural o que tenga más sentido. Entonces empieza haciendo esa introducción, pero después se enfoca en hablar de los signos en particular y empieza a decir que todo en la celebración litúrgica es signo. La asamblea, el ministro, los gestos, la palabra, pero también el silencio, todo empieza a ser signo, la proclamación de la palabra, todo. Y empieza a explicar cada signo. Por ejemplo, los gestos, orar con las manos extendidas, levantar los ojos, ponerse de rodillas o ponerse de pie, y luego también el incienso, el fuego, el agua, todo en la celebración litúrgica es signo para terminar diciendo que toda celebración litúrgica está entretejida de signos y que eso es esencial, completamente esencial, y que no hay celebración litúrgica si no hay signos. Eso es más o menos lo que dice Martin Moore. Pero yo también quería agregar, por lo que hemos visto en el semestre anterior, que lo que le da sentido profundo a esto, teológico, es que Cristo, con su encarnación, es el signo por excelencia, el primer signo, porque Él, con su humanidad, es signo de la divinidad, del Padre. Él es el signo por excelencia. Y luego Él instituye a la Iglesia para que sea, según dice el Vaticano II, en el número 1 de Lumen Gentium, para que la Iglesia sea sacramento de Cristo y signo de unidad con Dios y con todos. Entonces, no solamente es signo Cristo, sino que también es signo la Iglesia. Y son signos eficaces también los sacramentos. Y así como los sacramentos, aunque no eficaces de la misma manera, o sea, no, eficaces no es la palabra, no realizan la gracia, pero también son signos sagrados los sacramentales. Y así, signo desde Cristo, la iglesia, los sacramentos, los sacramentales, y todo en la iglesia viene a ser signo, pero en sentidos diferentes. Eso es lo que quería decir. claro. Además, tenemos que decir que el signo litúrgico, digamos que la liturgia es un diálogo entre Dios y su pueblo. Nosotros tenemos que empezar qué significado tiene la liturgia y cómo se utiliza el signo y el símbolo. Entonces, es un lenguaje, es una manera de comunicarte con, digamos, con el otro, con la asamblea. Y esa comunicación tiene un carácter celebrativo. Son manifestaciones humanas de sentimientos, de alegrías, de penas, de tristezas, pero también de gozo, de felicidad, de poder compartir. Y eso yo creo que es un elemento fundamental. Entonces, tenemos que decir que la liturgia, en primer lugar, es un diálogo entre Dios y su pueblo. Eso no lo pueden nunca olvidar. Dios nos anuncia algo
nos ofrece algo a todos los hombres. Y ese algo que es su salvación. Y lo hace a través de un lenguaje humano que está lleno de símbolos, de signos, que nos transmite realmente el mensaje de la salvación. El anuncio gozoso de la salvación, ¿cómo lo hace la iglesia? A través de signos y de símbolos, a través del lenguaje, donde nosotros, de alguna forma, en la liturgia, ya no son solamente las palabras, sino también los gestos y las acciones. Eso de abrir las manos, eso de cerrar las manos, eso de elevar el pan, de elevar el vino y de colocarnos de rodillas. Todo eso, lo que tanto Ricardo nos dice, cuidado con caer en el ritualismo. El rito, no el ritualismo, el rito nos eleva de alguna manera y nos conecta con la propia divinidad. ¿Visto? Pues por supuesto no en un sentido peyorativo, sino en un sentido básicamente, digamos, positivo. Entonces, nosotros, al escuchar la palabra, al escuchar la voz de Dios, ¿dónde la escuchamos? La podemos escuchar como el lugar por excelencia en la liturgia, entendiendo un poco la liturgia, como se los acabo de decir, como un diálogo entre Dios y su pueblo. Es decir, es Dios quien habla y es el pueblo que escucha. Y el pueblo responde a ese diálogo a través de las palabras, pero también de las acciones, a través de signos y a través de símbolos. Bueno, si nosotros pasamos por una iglesia, ¿cómo sabemos que eso, además de la arquitectura? Porque hoy en día, anteriormente la arquitectura era prácticamente una asociación inminente. Bueno, yo veía una cúpula, un campanario y veía una arquitectura especial de 3 navadas con un frontal, aunque no tuviese la cruz, inmediatamente yo decía, esa es una iglesia. Por ejemplo, es fácil, digamos, saber que cuando uno pasa por la Plaza Bolívar de Caracas, inmediatamente y uno le pregunta, ¿dónde está la iglesia acá cercana? Y entonces uno dice, ahí está la catedral. Bueno, porque uno ve un campanario grandísimo y ve una fachada que te hace recorrer a una iglesia. Pero si estás en Barquisimeto, por ejemplo, y te encuentras a 20 metros de la catedral y inmediatamente, ¿dónde está la iglesia? Bueno, lo primero que te vas a topar es que no sabes si eso es un teatro, si eso es un anfiteatro o si eso es una cosa que no es religiosa. Pues alguno de ustedes ha visto la arquitectura espléndida, porque es muy hermosa, también hay que decirlo, de la, yo no recuerdo, yo no sé si es de Fruto Vivas, es de uno de estos arquitectos grandes, la catedral de Barquisimeto. Yo la iré a buscar ahora en Google y seguramente, pero no es fácil la recurrencia. Igualmente mi iglesia, la gente dice, ¿dónde está la iglesia en el Rosal? Bueno, porque es un techo sobre otro techo y bueno, gracias a Dios yo le coloqué allí una cruz que la tenemos casi que en el patio y sobre todo si pasas de noche, inmediatamente vas a ver la cruz y lo vas a relacionar y vincular. Entonces, si vemos una cruz, dirá, ahí hay algo de religión, ahí hay algo del cristianismo. Entonces, eso nos remite y nos hace referencia a... Pero la liturgia no es solo un diálogo, es también acción. Dios actúa y el hombre se compromete. Esta acción divina y el correlativo compromiso humano se realizan sobre todo en los sacramentos, signos privilegiados. Si yo les pregunto, ¿cuáles son esos signos que producen el encuentro entre Dios y el hombre, entre Cristo y cada uno de nosotros? Bueno, los signos, ¿cuáles son? Inmediatamente, ¿qué me tienen que decir? Uno de esos tantos, los sacramentos. ¿Lo único? No, evidentemente que no. Pero si sabemos que derrama la gracia, pues definitivamente ahí lo tenemos. Signos privilegiados del encuentro del hombre con Dios en Cristo, puesto que comunican infaliblemente la salvación, significando, causan
tiene una causa que está significando. Sin embargo, existen otros signos litúrgicos, como los sacramentales y ciertos gestos y actitudes del hombre. Más aún, en cierto modo, toda la liturgia es un signo. Como podemos decir, más aún, en cierto modo, toda la liturgia es signo. Y eso es muy importante lo que les estoy diciendo. Signos son, en efecto, la comunidad reunida, el obispo que preside la celebración, los ministros que cumplen su oficio, los objetos y lugares de culto, entre otras cosas. Esta realidad tiene su fundamento en el carácter sacramental de la encarnación, gracias a la cual la humanidad de Cristo se convirtió en signo visible de la divinidad. Eso es un protosacramento. Otra de las cosas que quiero que tengan muy claro, por favor. Y en el carácter sacramental de la Iglesia, como signo visible y eficaz de la salvación obrada por Cristo. Recordemos que la Iglesia, que es sacramento universal de salvación, brota además de la condición de la naturaleza humana que se remonta a las realidades invisibles a través de las visibles. Y finalmente, de modo que se ha desarrollado la historia de la salvación en la cual Dios ha entrado en comunión con los hombres a través de signos sensibles y eficaces. Basta, por ejemplo, pensar, y ahí es donde nosotros tenemos que tener como la correlación. Bueno, la entrada del Mar Rojo, el maná en el desierto, la serpiente de bronce, los milagros del ciego de nacimiento y del sordomudo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos remite eso? Bueno, nos remite, me están oyendo, ¿verdad? Porque a veces no sé si me están oyendo. Entonces, ¿qué nos remite todo eso? Nos remite la divinidad. Es decir, a Dios le interesaba curar al ciego, al sordo, al mudo, al paralítico y resucitar al muerto que se iba a morir después. Bueno, definitivamente la intencionalidad es el milagro en sí mismo. No, es la manifestación de la divinidad. ¿Quién es capaz de hacer eso? Únicamente un mero profeta o solamente el Mesías, es el ungido por parte de Dios, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, el único que tiene esa potestad. Y ahí es donde uno redescubre realmente esa manifestación. Entonces, los signos tienen un significado. Los símbolos manifiestan una realidad. Y eso es importante, tener la correlación entre signo y símbolo. Pero además, el signo y el símbolo no se puede desvincular del que los manifiesta, que es el hombre, porque se convierte en un lenguaje donde nos comunicamos y también donde de alguna manera recibimos un mensaje. Y esos son los gestos simbólicos. Dentro de la liturgia, los gestos simbólicos son fundamentales, tan importantes que imagínense, así como Ricardo dice, bueno, hay que tener mucho cuidado en aquello que les decía, que si hay que pegar los dedos, porque las partículas del Santísimo, de la hostia, se quedan pegadas sobre todo en los dos dedos, y entonces después de la consagración uno tenía que continuar la celebración con los dedos pegados, sin caer en esos extremos, ¿verdad? Pero definitivamente tampoco es que vamos a obviar la imposición de las manos cuando nos toque, digamos, consagrar, ¿no? Entonces cualquiera me puede preguntar, padre, ¿y qué pasa si en algún momento la imposición de las manos no se hace? ¿Hay o no sacramento? Fíjense, ¿no? Y teológicamente hablando, si no hay imposición de mano, no puede haber sacramento. Tampoco caigamos ahora en decir, no, claro que sí hay sacramento, lo que importa es la intencionalidad. Y bueno, el mundo está, el infierno está lleno de buenas intenciones. No, hay que imponer las manos. Ahora, ¿qué pasaría realmente si alguien, un sacerdote,
se le olvida, porque tiene la cabeza pensando, está cansado, se le olvida la imposición de las manos en el momento de la consagración. ¿Hay o no consagración? Entonces, bueno, vamos a tener seguramente las posiciones más, digamos, conservadoras, que van a decir no hay consagración. Y otros seguramente van a decir, bueno, pero es que la intencionalidad es la consagración, seguramente lo que se produjo fue un descuido y la intencionalidad hace que realmente allí haya presencia real sacramental de Jesucristo y sea su cuerpo y su sangre, aún habiendo olvidado, pero sí pronunciado las palabras de consagración. Eso puede pasar. En alguna oportunidad estaba yo en una misa, como un feligrés cualquiera, y veo que el padre está pronunciando las palabras de consagración, pero no tiene las manos colocadas sobre el pan y sobre el vino. ¿Qué pasaría si alguien, entonces, Johan, Víctor, Ricardo y Jonier, qué pasaría si la persona queda mutilada, un sacerdote, que de esos hay unos cuantos, no pueden más nunca consagrar entonces, porque no puede haber imposición de mano? Fíjense que tanto es así que anteriormente, yo no sé si en el Código de Derecho Canónico del 17, pero sí sé que en siglos pasados, el no tener los dedos, todos los dedos, sobre todo estos primeros 3 dedos, era motivo de impedimento para acceder a las órdenes sagradas. Y por otro lado, también entonces les vuelvo a preguntar, ¿cómo un mocho sacerdote, puede consagrar o no puede consagrar? Evidentemente que sí, por Dios, porque la consagración no involucra solamente una extremidad, es un estado de gracia. Y si vamos a hablar de un estado de gracia, el instrumento que hace posible es el sacramento del orden en la persona y que le da potestad y le confiere, pero eso no significa que aún teniendo 2 manos y 2 brazos, nos comportemos como unos mochos, es decir, como si no tuviésemos brazos. No, los brazos se hicieron para gesticular y para ayudar a la gente a entender mejor la liturgia. Es decir, el signo y el símbolo tienen que darnos un significado y una identificación, señores. Eso es muy importante. Por eso se habla, cuando se habla de la inculturación de la liturgia, cuando se habla de la inculturación de los sacramentos, es que tenemos que tomar, y por eso hay que preparar muy bien lo que vamos a celebrar, tomando en consideración las necesidades, los anhelos, las fatigas, todo la voluntad de una comunidad que se reúne en asamblea para celebrar un acontecimiento, y que a veces esa celebración no es de alegría, sino de llanto, de dolor, de tristeza, de angustia. Bueno, hablo un poco de las exequias, hablo de los funerales, hablo un poco de la imposición del sacramento de la unción de los enfermos, especialmente de los moribundos. Bueno, ¿cómo hacer que realmente todos los que estamos alrededor de ese acto podamos sentirnos plenamente identificados con el lenguaje que se nos está transmitiendo? Y esa es una de las grandes, digamos, trabas que muchas veces tenemos, que la liturgia en algunas oportunidades no nos comunican nada, no nos transmiten nada, y que los símbolos y los signos perdieron su valor y su vigencia. Si yo les pregunto, por ejemplo, fíjense, desde hace 15 días tengo aquí en la parroquia 3 señoras que no son tan ancianas, porque si yo les quito un poco la ropa que cargan, definitivamente creo que tendrán 7, 8 años más que yo. O sea, una gente muy joven, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense lo que les quiero decir. Entran con velo y reciben la comunión en la mano, ¿cómo no? Pero con un pañuelo que tiene la imagen de la Virgen de lo más bello, bordada, pintada, y nunca se quitan el velo. O sea, apenas entran a la iglesia, se colocan el velo. De eso que yo me tocó ver hace años, cuando tenía 4 o 5 años, cuando iba a la iglesia, que todavía las mujeres entraban con velo. Estaba prohibido entrar a la iglesia las mujeres sin velo. Bueno, ya eso no significa nada.
Es decir, ¿cuál es el significado del velo en una mujer dentro de la iglesia? O sea, ¿por qué una mujer tiene que taparse la cabeza? Es signo de impurificación. La mujer no es digna, el hombre sí lo es, que entra con su cabeza pelada. Imagínense ustedes el que no tiene ni siquiera pelo. Es decir, ¿qué ridiculez es esa? Pero eso lo estamos viendo hoy. Pero hace 70 años seguramente había una explicación para ello, pues definitivamente. Claro, sería un juicio anacrónico. Pero así muchísimas cosas. Yo les enseñé los benditos guantes con hilos de oro, que en el momento de la consagración había que ponérselos porque nadie es digno, las manos no son dignas. Y después entonces de consumir todo el cuerpo y la sangre de Cristo, se quitaban los guantes y entonces volvíamos a nuestras manos naturales. Bueno, alguien me dijo en alguna oportunidad, otra persona que me dice, padre, mire, yo realmente estoy en desacuerdo en recibir la Eucaristía en las manos. Y bueno, yo le doy todo el protocolo de bioseguridad y le digo, mire, acuérdense que no es un capricho de un sacerdote ni de una parroquia, sino es una norma que se establece de manera facultativa. Es decir, yo la puedo recibir en la boca o en la mano, porque en Venezuela no es obligatorio recibirla en la boca o solamente en la mano, sino que se da una facultad. Pero en los tiempos de pandemia se convierte casi que en una obligación. Y esa obligación se hace porque hay que cuidar no solamente al que comulga, sino al que está llevando la comunión, que a veces no necesariamente es un sacerdote por las dimensiones. Entonces me decía, yo no recibo la Eucaristía, no voy a comulgar si es un laico el que me da la comunión en la boca. Le estoy hablando con términos concretos. No quiero porque esa persona no es digna de darme la comunión. ¿Cómo que no es digna si ha sido preparada debidamente? No es cualquier persona. En segundo lugar, yo no tengo, mis manos son impuras. Y por eso es que quiero recibirle la boca. Y le dije, mire señora, la lengua suya es más impura que sus propias manos. ¿Dónde nosotros hacemos daño? ¿Con las manos o con la boca? ¿Dónde realmente están el verdadero daño de un cristiano? En lo que dice, en lo que siente y en lo que expresa su corazón. Las manos son voluntad de la cabeza, de mis pensamientos, de lo que siente en mi corazón. Es decir, yo digo, voy a agarrar el alcohol y lo voy a asperjar un poco. Y mando la mano, es decir, mando el cerebro, mando esa orden y este órgano pues inmediatamente obedece. Bueno, definitivamente no hubo manera de hacerle entender que realmente la boca es todavía peor. Es decir, cuando la gente, no, yo quiero comulgar en la boca, no quiero comulgar en la mano, porque mis manos están sucias de pecado. Y entonces decirle, bueno, pero si vamos a hablar de eso, imagínense ustedes cuántos órganos tendríamos que prácticamente quitarnos. Vamos a caer como Orígenes. Nos vamos a tener que cortar los genitales, nos vamos a tener que cortar las orejas, el olfato, las manos. Es decir, bueno, porque definitivamente, y nos tienen que agarrar a puñaladas en el corazón, porque todos esos sentimientos a veces que uno no quiere tener y que tiene que aprender a dominar. Entonces, el signo litúrgico es expresión de todo eso. Y cuando nosotros lo convertimos en un lenguaje que se hace realmente palpable y leído, entonces el significado tiene vigencia. Pero cuando ese significado pierde su vigencia, mi hermano, lo que no contribuye a fortalecer, desgasta y prácticamente divide y hay que eliminarlo. Hay muchos signos dentro de la liturgia, muchos símbolos dentro de la liturgia que a lo largo del tiempo fueron simplificados. Uno de ellos, le voy a poner el ejemplo. A mí cuando me bautizaron, hace 200 años, casi 54 años, bueno, en la iglesia se le solía colocar al niño como un buche de sal y uno pegaba aquel grito en la... Eso de que tenía uno que ser luz y sal de la tierra, ¿no? Entonces te ponían un poco de sal. Pregúntenme ustedes qué significado tenía eso realmente teológicamente.
Bueno, y gracias a Dios, a nadie se le ocurre ahorita meterle un poco de sal a un niño, porque el primero que te va a dar un carajazo es el propio papá o la propia mamá, que te va a decir que le estás haciendo a mi hijo. O sea, ¿cómo le vas a dar un poco de sal en la boca a un niño recién nacido? Es decir, te mete un golpe de inmediato. Entonces, bueno, entonces empezar a entender lo que acaba también de decir Ricardo con el tema del agua, pero no solamente es el agua, son los óleos, es un poco el significado del altar, no del presbiterio, y a veces nosotros en nuestro lenguaje, no, en el altar está la cosa, y confundimos el altar como si fuese el espacio donde nosotros nos ubicamos y no el presbiterio. No hablamos con propiedad. Hay gente, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa, por ejemplo, cada vez que la barriga me crece de manera desproporcionada, porque harto, entonces se me hace difícil colocarme el cíngulo, porque se me cae, claro, porque la barriga como está en niveles proporcionales, entonces me gusta no usar cíngulo, pero el cíngulo, muchas veces yo me lo he preguntado, es que representa la castidad, y bueno, a veces me pregunto, ¿de verdad representa el cíngulo la castidad? Bueno, entonces Ricardo Cuello me puede decir, claro, para nosotros es la pobreza. Tú tienes ahí el cordón allá atrás, ¿verdad? Lo veo, Ricardo. Allá veo tu ornamento, lo tienes exhibido. Del lado... Sí, él siempre lo pone ahí para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo... Además, a él le encanta, le fascina cargar su hábito. Sí, y eso está muy bien, ¿no? Mi hábito y quiero usar todo. Claro, ahí está el pedazo de cordón con que él se pega por las espaldas todos los días. Entonces, ese Claro. cordón tiene un significado. Y ese significado, bueno, ahí tiene los 3 nudos. Ese es el que tiene los 3 Sí, nudos, sí. ¿o no los usa? Sí, sí, tiene los 3 nudos. Bueno, tiene los famosos 3 nudos que se tiene que dar y tiene que desamarrar esos nudos porque, bueno, cada vez que él vea esos 3 nudos, me imagino que tiene que ver la castidad, la pobreza y la obediencia. ¿Significan eso o significa otra cosa? La pobreza, la obediencia y la castidad. Por eso. Entonces, bueno, a lo mejor, Ricardo, algunos días los 3 nudos los tienes que desamarrar porque está mal y frito en los 3. O a lo mejor, viendo a los 3, no te lo digo un poco, te lo estoy diciendo de manera jocosa. O en algún momento dirá, este nudo tengo que fortalecer, este lo tengo más débil, y en cambio este no lo veo casi que nunca. O gracias a Dios, espero y aspiro que al ver esos 3 nudos, bueno, yo recuerdo o tenga que recordar esas 3 cosas, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, y esa es, ¿qué hago yo para que la gente cuando vea ese cordón con esos 3 nudos, me haga decir, caramba, Ricardo tiene que hacer el esfuerzo todos los días, a pesar de que es un muchacho joven, muy joven, que tiene que trabajar su castidad, tiene que trabajar su pobreza y tiene que trabajar su obediencia? Y tiene cada uno de nosotros muchas veces utilizamos y le damos la mitra, el báculo, el anillo, el pectoral. Y de qué valoración le estamos dando a lo que estamos celebrando. Y ahí es donde está realmente la nota distintiva. Entonces, miren, es importante que nosotros podamos entender por qué el signo es aquello que gracias a la cual una realidad orienta hacia otra distinta. Y eso es muy importante, la realidad de esos 3 nudos, que para algunos puede ser insignificante, pero que el que los conoce inmediatamente lo recuerda. Si yo le digo a Ricardo y a todos los de su comunidad y agarro el nudo, agarro el pedazo de cordón ese y le digo, aquí está esto, ¿qué les hace recordar de inmediato? Bueno, Ricardo lo primero que me va a decir es, un fraile tiene el compromiso de ser obediente, pobre y casto. ¿Sí o no, Ricardo? Entonces, y de alguna forma,
el colocárselo encima es para que él lo pueda recordar siempre, tenerlo encima. Como una vez le pregunté a la madre superiora de una comunidad de las misioneras de la caridad y le dije, ¿por qué usan un sarí en primer lugar? Que es esa sábana envuelta que parece más un disfraz porque es un traje como típico, ¿no? Y me dijo, porque nosotros en la India, esta comunidad nació de la India, y una de las maneras de involucrarnos con toda la gente es vistiéndonos como ellas, es decir, como vistiéndonos como toda la gente. Y entonces ellas se pusieron un sarí. De manera que seas budista, no budista, hinduista o lo que sea, musulmana o lo que tú quieras, bueno, nosotros representamos un traje típico nacional. Es como que si formaran una congregación religiosa masculina y en Venezuela su traje fuese un liqui-liqui. ¿Me comprenden? Un traje típico, un traje que lo usa mucha gente. A finales del siglo XVIII todo el mundo tenía un liqui-liqui para vestirse. Era el traje de gala y de no gala de la mayoría de los hombres, pues, ¿no? Pero eso tiene un significado. Y ella tenía en medio de su sabanero, metido tiene una cruz como de 40 centímetros. Además que esa cruz debe pesar como 40, como 1,5 kilos, más o menos, 1 kilo. O sea, es una cruz pesada. Y yo le pregunto, y ella la tiene en medio del rosario, escondida en medio de su sábana. Ella era la superiora de la comunidad de Carapita, en Antímano. Y vino un viento y se le levantó un poco el poco de tela y le veo la cruz ahí metida. Le digo, ¿y esa cruz por qué es tan grande? Y entonces yo le digo de manera jocosa, esa es el arma que tiene por si acaso si viene un malandro con un cruzazo de eso en la cabeza, le partes la cabeza y lo desmayas. Porque efectivamente una cruz, te clavan esa cruz en la cabeza, te deja inconsciente. Y me decía, y tan pesada, y la llevas en tu cintura. Y ella me responde algo muy hermoso, para recordar cada vez que me pesa que yo debo ser crucificada sirviendo a los más pobres. Y wow, me pareció así como una expresión hermosa. ¿Qué valor tiene ese símbolo en la vida y en la vocación de esa hermana? Bueno, un recuerdo que le hace actualizar un compromiso. Un compromiso. Entonces, los símbolos y los signos al final del camino buscan conectarte con ese compromiso. Si ustedes no me dicen eso, los raspo, porque esa es una exigencia. Es decir, el símbolo y el signo, ¿para qué se quieren comunicar contigo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren lograr contigo? Quieren lograr una cosa, conectarte y comprometerte con lo que tú dices estar creyendo. Y ese comprometerte es en serio. O sea, tú tienes que responder. Por eso es que los 3 nudos, si nosotros lo aplicaríamos realmente en conciencia, Ricardo, bueno, de toda la comunidad, imagínate, Ricardo, que viniera Papá Dios y les dijera, yo les voy a poner a cada uno el símbolo y cada uno, dependiendo de lo que viva, va a tener o no va a tener ningún nudo. Los que no tienen nada es porque no cumplen ni la obediencia, ni la castidad, ni tampoco la pobreza. Y los que lo cumplen van a tener sus 3 nudos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que unos van a tener un nudo, otros van a tener los tres, pero como a punto de zafarse. Unos van a tener 2, otros van a tener 3 bien sólidos, y otros a lo mejor no tienen ni el pedazo de cordón, porque lo perdieron con el tiempo. Bueno, pero eso no es solamente con el tema de tu comunidad, pasa también con la mía. Es decir, imagínense ustedes que el Señor nos valorara por el clergyman, ¿no? Bueno, a lo mejor esto se me derretiría, porque si me valoraran por la intensidad y por la santidad que yo debería, digamos, esparcir, bueno, estaría sin camisa, se los confieso, pues, ¿no? Siervo inútil soy.
O sea, pecador entre los pecadores, Dios mío. Es decir, yo más bien trato de esconderme porque de verdad no tengo nada que decir ni nada que ofrecer. Más bien mucha vergüenza que esconder. Porque definitivamente me hace recordar siempre el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Pero hay una pérdida en la liturgia hoy de todos esos símbolos, de todos esos signos. La gente no entiende qué significa la estola. La gente no entiende qué significa la dalmática. La gente muchas veces no entiende ni siquiera que hay presencia real del Señor en la Eucaristía. La gente no entiende porque no conoce. Y si no conoce, todos los signos y todos los símbolos no están transmitiendo nada. Y esa es una tarea que tiene mucho que, digamos, realizar la propia experiencia que viene transmitida en la enseñanza de la iglesia, en la catequesis. ¿Cómo hacer posible que realmente la gente pueda realmente aprender? Entonces, los signos litúrgicos son símbolos. Los signos son de tres clases. Los signos son de tres clases: naturales, convencionales y simbólicos. Los signos son de tres clases. Primero, naturales. Segundo, convencionales. Tercero, simbólicos. Los primeros están fundados en la misma naturaleza de las cosas. El humo orienta al fuego por el hecho de ser humo. Los convencionales dependen exclusivamente de la voluntad humana, la bandera de una nación, la señal de stop, como nos decía Ricardo con el semáforo, pero tienen un fundamento en la realidad de las cosas. El agua del bautismo purifica por voluntad de Cristo, pero la naturaleza del agua conlleva la idea de purificación. Los signos litúrgicos no son naturales ni meramente convencionales, son símbolos de Cristo. Y luego la Iglesia, al conferir la naturaleza simbólica a los signos litúrgicos, ha institucionalizado su modo salvífico de obrar mientras vivió en la tierra, pues frecuentemente realizaba los milagros partiendo de signos naturales que hablaban a los presentes. Barro, ¿se acuerdan del barro? Saliva, cuando no pudo, hizo el milagro, agua, etc. Ha tomado en consideración la naturaleza humana, que llega a lo invisible a través de lo visible y capta lo suprasensible por medio de lo sensible. Y eso es un elemento importantísimo. Y por eso, cuando vamos a hablar un poco de las dimensiones del signo litúrgico, ¿qué dimensión tiene el signo litúrgico? Debemos decir, los signos litúrgicos no son profanos, sino religiosos, si no, no fuesen litúrgicos. En concreto, significan la salvación que Dios realiza en Cristo. Estamos hablando de signos litúrgicos. Por la Iglesia, con los hombres, es decir, la gracia y el culto que los hombres tributan a Dios. Los sacramentos, dice el Vaticano II, están ordenados, leo, a la santificación de los hombres y a dar culto a Dios, la Sacrosanctum Concilium número 59. Por eso el signo litúrgico tiene siempre esa doble dimensión, cultual y santificadora, aunque en algunos resalta más uno de los aspectos
La penitencia resalta más el aspecto de la santificación y en la Eucaristía el del culto. ¿Cuáles son las clases de signos litúrgicos? Los signos litúrgicos se agrupan en dos grandes bloques, sacramentales y no sacramentales. Los primeros se identifican con los 7 sacramentos cuya institución, naturaleza y eficacia tienen origen divino y no pueden ser alterados sustancialmente por la Iglesia. Aunque ésta haya recibido de Cristo ciertos poderes sobre la estructura del signo sacramental de algunos sacramentos, la confirmación es uno de ellos. Los signos no sacramentales son todos los demás. Por ahora no vamos a tocar, digamos, los signos sacramentales, ni los cuasi sacramentales, de los que instará ampliamente en estos momentos. Podemos distinguir 4 clases de signos litúrgicos. ¿Cuáles son esos 4? Los que se relacionan con los gestos y actitudes del cuerpo humano. Ese es el primero. Los que se relacionan con los gestos y actitudes del cuerpo humano. Por ejemplo, un ejemplo, la imposición de manos. Los que se refieren a los elementos que se emplean para la celebración litúrgica. Repito, el segundo. Los que se refieren a los elementos que se emplean para la celebración litúrgica. Un ejemplo concreto, la dalmática, la estola. Tercero, los que dimanan de los lugares sagrados. Los que dimanan de los lugares sagrados. Por ejemplo, el altar, el baptisterio, son uno de esos que dimanan de los lugares sagrados. Y cuarto, los que derivan de la persona que actúa en las acciones litúrgicas. Cuarto, los que derivan de las personas que actúan en las personas litúrgicas. Y me pueden decir, ¿como cuáles, padre? Bueno, puede ser el báculo, puede ser la mitra, puede ser el, digamos, pectoral, puede ser el anillo, definitivamente. Aunque de todos esos, casi ninguno me gusta. El único que realmente yo le doy un valor extraordinario, ¿sabe cuál es? Que es bíblico, el báculo. Ese para mí tiene, porque es el símbolo que me relata del buen pastor. Y allá hay una identificación del obispo que tiene la plenitud del sacramento del orden en ser el buen pastor. Bueno, entonces... Cuando lo haga el obispo no le vamos a regalar el anillo. ¿A quién? A usted. Te quedarás esperando. Tampoco. Te quedarás esperando. Te lo regalaré yo a ti, pendejo. Los signos... No, Dios guarde. Ah, ¿y me vas a echar esa vaina a mí? Los signos litúrgicos son símbolos. Los signos son de 3 clases. Ya se los dije, ¿no? Sí lo recuerdan, ¿no? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Naturales, convencionales y simbólicos. Ok, eso se lo voy a preguntar. Entonces, por favor, no lo dejen de estudiar. Bueno, entonces aquí vamos viendo un poco todo lo que en el día de hoy, conceptualmente, para diferenciar entre el símbolo y el signo, por favor, iglesia en oración. Me tienen que sacar solamente, aunque Ricardo Cuello enseñó aquel libraco de Mártimor, no quiero que lo lean todo, pero sí quiero que me lean el índice, por lo menos, y me hagan un resumen. Y por favor, la próxima semana, a juro, quiero ese resumen, porque de lo contrario, no les voy a dar más chance. Entiendo que a veces uno se cansa y tiene muchos compromisos, pero la próxima semana lo voy a necesitar urgentemente. Entonces, eso, que es el signo, que es el símbolo,
y cuál es la diferencia entre uno y otro. Voy a buscar un papelito que se me acaba de quedar. Y luego, los gestos simbólicos. Bueno, yo creo que aquí acabamos de ver, en toda esta dimensión, el valor que tiene, sobre todo, y con esto quisiera terminar la exposición del día de hoy, de recordar siempre, queridos hermanitos, que todo lo que nosotros hacemos, si lo preparamos y le damos valor y sobre todo nos identificamos con lo que hacemos, la gente nos va a entender mejor y vamos a darle la posibilidad a los que participan, no solamente de nuestra liturgia sacramental, sino de todo el quehacer del sacerdocio, que es una acción permanente de servicio, nos van a entender mucho mejor y van a valorar su participación de una manera diferente, donde no solo serán meros receptores, sino que cumplirán uno de los elementos del Papa Francisco más importante, que, por cierto, este es un libro que ojalá lo puedan tener, pero es del Instituto Jesuita Pedro Arrupe, se llama Journeying with Pope Francis, Roads and Challenges, caminando con el Papa Francisco, raíces y retos. Una cosa realmente que no tiene ningún desperdicio. Fue como realmente todas estas transformaciones de los signos y de los símbolos. Y con eso quisiera culminar cómo se refiere, no sé si fue el Papa, uno de los papas, no sé si el mismo Papa Francisco, pero pertenece esa frase a uno de los papas, creo que es el Papa Francisco, dice: el Concilio Vaticano II fue como un viento huracanado, transformó nuestras vidas de raíz. Y eso fue como una Pascua de resurrección, fue una verdadera revolución cristiana, fue un nuevo amanecer. Qué hermoso, a mí me pareció hermosísimo. Y la liturgia es uno de esos aspectos que más transformaciones tuvo a lo largo del concilio y que tuvo un impacto enorme, enorme, porque eso generó una nueva manera de presentar lo que celebramos. Y ahí está lo maravilloso, digamos, de esta liturgia que se renovó especialmente, que venía en proceso de renovación, pero que definitivamente el concilio, a través de la Sacrosanctum Concilium, pues manifiesta como un nuevo amanecer, como un viento huracanado que hace o que quiere que en la iglesia realmente los cristianos vivamos y celebremos con todo el corazón y con todo el alma lo que nuestras necesidades y también nuestros anhelos delante de los ojos de Dios desean. Bueno, yo no tengo más nada que decirle por el día de hoy. Ricardo, salvaste la clase en el día de hoy, te felicito. Y bueno, Víctor, Johan y Joinier, por favor, la próxima clase, quisiera que no me dejen de traer el trabajo, signos, símbolos, gestos simbólicos, según la Iglesia en Oración de Martin Moore. Luego, una vez que tengamos esa tarea ya totalmente, digamos, vista, la semana que viene, vamos entonces a entrarnos, por lo menos para tener hasta este año, hasta el capítulo 5, y dejamos el 6 y el 7 para el próximo año, para concluir digamos, el semestre. Y yo quisiera, si nos sobran algunas clases, como tener algunas prácticas que podamos aplicar dentro de la propia liturgia, que la podamos vivir, que sean, digamos, trabajos que puedan ser prácticos, que nos pueda ayudar un poco en el ejercicio, por lo que les decía, pues, ¿no? La valoración de una cantidad de elementos que tenemos a nuestro alrededor que lastimosamente no los apreciamos y no los valoramos. Entonces, con esto daríamos inicio la próxima clase sobre los ciclos litúrgicos. Y vamos a ver el tiempo litúrgico. O sea, la próxima clase ustedes me entregan y me ponen las clases de los signos, símbolos y gestos litúrgicos y me van a preparar algo, sin entregarme trabajo, sobre el tiempo litúrgico.
que pertenece a la unidad número 4. ¿Ok? ¿Oyeron? Sí. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Amén.